Bueno, Omar, oiga esta frase. A un presidente de turno no se le desafía y su partido lo respeta. Segundo, donde quiera que un presidente está llevando a cabo una gestión de gobierno de manera razonablemente bien dentro de las filas de su partido, nadie lo va a desafiar. ¿Quién dice eso? Leonel Fernández, pero en el 7. Y tenía mucha razón. Tenía mucha razón. Pero, ¿y ahora? Lo cierto es que el PLD Si tiene eso era una aplicable en el situación, 7, ¿por qué no es aplicable ahora? y lo de la antorcha que no se arrebata. Y lo de la antorcha que no se arrebata. ¿Qué otra cosa es? Bueno, lo del poder. El PLD tiene una situación bastante compleja, porque estamos hablando de dos figuras fundamentales de ese partido para permanecer en el poder. El presidente Medina actualmente y el expresidente Leonel Fernández. En el poder pasan cosas. Yo tengo una teoría de que la abundancia divide y pasa hasta en su familia. Póngase a ver. Si usted tiene vehículos su esposa, tiene vehículos los muchachos, cada quien se va a donde le dé o donde su deseo le pida. Eso pasa en la política. Abajo, en el infortunio, en la estrechez, en la falta de muchas cosas, se anda unido. Una vez en el poder, surgen lo que se llaman intereses creados. Y eso ocurre. Y vienen las agitaciones y todas esas cosas. ¿Qué pasa en el PLD? ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo. Es un proceso. Cuando el niño pasa a la adultez, entra en una etapa que se conoce la etapa de la pubertad, ¿verdad? Le van creciendo los huesos, va sufriendo un cambio brusco, y surgen algunas molestias, incomodidades a las que no se está acostumbrado. Eso pasa con un cuerpo social que se llama partidos, y el PLD está pasando por eso desde hace un tiempo, y hay egos envueltos, hay aspiraciones con todo el derecho de todo el mundo, y cómo conjugar y sobrellevar esa dinámica de unidad y lucha de contrarios. Inteligencia racional, inteligencia emocional, o como usted quiera llamarlo. Existe un liderazgo colegiado en el PLD. No es verdad que Leonel es el dueño del PLD, ni Danilo Medina. Hay dimensiones, liderazgos con dimensiones. No se... entre esa cúpula del PLD se respetan. Claro, se reconocen mayores capacidades de influencia internas y externas. Y por eso en el PLD han tratado de sobrellevar esas situaciones de diferencias internas. Que negarlas sería mentir. Porque hay cosas públicas que se conocen y cosas que no son tan públicas, pero que se manejan las informaciones porque uno habla y tiene sus informaciones de dentro. El próximo 19 de este mes, domingo, que el comité político se habrá de reunir o está convocado, hay que ver si no cambia alguna situación para que no se dé la reunión, que es posible que no se dé la reunión. Ese día... Peor aún, peor. Ese día, el presidente Danilo Medina y el expresidente Fernández, pues allí se va a decidir algo importante para que el PLD pueda permanecer en el poder o no pueda permanecer en el poder. Ya sea con la repostulación del presidente Danilo Medina, si decide, vamos a decir, ya sea Danilo o Leonel, romper con la tradición de no vencer dentro del comité político, sino que salir con algo de consenso. Ahora, la realidad es que uno y otro difícilmente pueda ganar las próximas elecciones si tiene la actitud de brazos caídos de el que salga derrotado del comité político si ocurre un pulso. El domingo hay una actividad, una asamblea
de los leonelistas, donde habrá discurso del doctor Fernández y donde se van a presentar los equipos de trabajo, anunció Domingo Jiménez. Es una actividad el próximo domingo, es una semana previa a esa reunión del comité político. Incluso esa reunión, estaba prevista para el 19. O sea, coincidían las dos actividades, pero los leonelistas la han adelantado a este domingo. Y según los detalles, es de reafirmación de la aspiración de Leonel Fernández al presentar equipos. Incluso Domingo Jiménez adelanta una posición de que imponer la decisión de ir a la reforma constitucional en el comité político. Y por el comité político, para ir a la reforma constitucional, dividiría al PLD. O sea, que no es una reunión de enfriamiento, sino de calentamiento. Y por el otro lado, Gedeón decía que están en el trabajo de que el comité político defina la situación en favor de Danilo Medina. Y el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, leíamos temprano de que está haciendo contacto con legisladores de oposición y que dice que no va a costar un centavo la reforma. O sea, los ejércitos se preparan para el combate y la lógica militar. Usted leyó el Estrategicón, parece mucho lo político y lo militar. Y en este tipo de combates es muy militar, la acción es muy militar, la previa a un combate importante. Usted tiene que mostrar todas las fuerzas, tratar de superar al otro en la demostración, el triple de fuerzas. Lo hacía Napoleón, lo hacía Winston Churchill, como pasa la sugestión. Luego, usted se muestra magnánimo al vencer, o el otro puede simplemente replegarse. Estos dos contendores se conocen muy bien, se saben muy bien y van a acumular fuerza suficiente de cara al 19 para llegar con toda la fuerza posible, a ver si uno se retira, pero los dos se conocen mucho y no se van a retirar. En un escenario así es la negociación. Ya Fernández lo hizo en el 11, siempre lo repito. Acumuló firma, todo, y cuando se pensaba que iba a aplastar, entonces viene un retiro. En esta ocasión, Danilo Medina tiene todas las posibilidades de vencer fácilmente en elecciones, pero tiene una serie de dificultades constitucionales e institucionales que afectarían a su partido y a la Constitución o al país, porque hay resistencia, es una Constitución que tiene 5 años, o sea, pasaría por una serie de procesos difíciles. En ese escenario habrá una definición a favor de uno de los dos y el país va a seguir, ¿eh? El país va a seguir. Quizás no nos merecemos 4 años sin PLD. ¿8? Así es. Yo digo que la vida produce, la dinámica de la vida produce cambios y no hay por qué tampoco tirarse a morir, como dicen. A veces hay desaliento, pero hay gente que muere de felicidad, de tenerlo tanto, caen vacíos existenciales. Los conjuntos políticos a veces caen en vacíos existenciales. Como tú dices, quizás sea necesario que el PLD vaya a la oposición. La oposición sí debe de prepararse, no calculando necesariamente una división en el PLD, no necesariamente eso, sino prepararse, dar ideas, plantear argumentos, conceptos interesantes que le preocupen a la población, soluciones a problemas, plantearlos, pero
Yo digo que Danilo Medina ha dado muestra de ser racional en momentos en que muchos pensaban incluso que pudiera haberse ido del PLD y formar un partido. Cuando se le planteó incluso gente de la que andaban con él, cuando el enfrentamiento con Leonel Fernández por la candidatura presidencial del PLD en el 2008, ¿verdad? 2008, cuando Danilo Medina renunció como secretario de la presidencia y se fue del gobierno, y pues ahí vino la contienda interna. No se fue. Su gente participó activamente en la campaña y él votó. Incluso dejó entrever la boleta marcada por el PLD. ¿Verdad que sí? La dejó entrever. Que en un sistema político o electoral fuerte, el voto quizá hubiese sido anulado, pero estamos en República Dominicana y son parte de los aplatanamientos nuestros. Danilo ha sabido renunciar a cuestiones personales. Yo recuerdo que era presidente de la Cámara de Diputados cuando decidió irse a ser jefe de campaña de Leonel Fernández. En el 96 lo hizo. Cuando en el 90 todos creían que el candidato vicepresidencial de Juan Bosch debía ser Danilo Medina. El propio Danilo Medina dijo, yo no quiero, vamos a llevar al compañero Leonel Fernández, y se armó esa boleta que el PLD perdió esas elecciones y luego se recompuso. O sea, ahí están los ejemplos de que sabe decir que no, irse de lugares. O sea, no está aferrado al poder, digamos. Ya Danilo no es solo Danilo. Pero quizás sea, sea más humilde. Sí, pero a la hora de la definición, los dos tienen entornos y grupos que agitan. Y no solo que agitan, son también expresiones de intereses de grupos. Y Leonel también ha sabido decir que no. Cuando en su primer mandato, recuerdo a amable Aristi Castro le dijo, póngase los pantalones, vamos a hacer la reforma. E incluso un jurista se molestó mucho, el doctor Ramón Pina Acevedo, se molestó mucho con Leonel Fernández porque parece que estaba un poco cuadrado para eso. Sí, pero y cuando Leonel también en el 2012... Pero recuerden en el 96 que Balaguer tenía un lado del pantalón, una manga del pantalón, un pedazo de un 25%. Sí, claro. El PLD no tenía fuerzas propias y quizás el que estaba más aterrizado era Fernández. Pero las cosas, en los frutos madurados natural, saben mejor que madurados con carburo. Cuando las cosas fluyen de manera natural, cuando usted fuerza el mingo, como dicen en el billar, las cosas no salen siempre, no siempre se dan hoyos o jugadas de carambola, no se mete siempre la bola de carambola, no se da siempre. Y vendrán cosas interesantes en estos próximos días. Repito, unidad y lucha de contrarios, juntos en el mismo grupo, peleándose en los espacios. Ley de negación de la negación. Sangre. Muere la flor, surge el fruto, que es más sabroso. Pero usted se acuerda del marxismo. No. Es la dialéctica. ¿Así era que le decían? Dialéctica. Bueno. Sigamos adelante entonces. Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, ex fiscal del distrito, va a estar con nosotros en breve. Hay muchos temas interesantes, esos que estábamos comentando. El tema de la justicia, el tema de las encuestas, en fin, muchos temas interesantes para conversar con Guillermo Moreno. Vamos primero con el doctor Richard Marín con recomendaciones de salud. Hola a todos. El tema de los ajíes, que actualmente tenemos una gran producción por los invernaderos, es importante que se sepa que los ajíes en sus tres colores, tanto verde, amarillo como rojo, tienen sustancias que se llaman fitonutrientes. Los fitonutrientes tienen un color específico cada uno. Por ejemplo, el fitonutriente verde, que está en los alimentos verdes, principalmente en el ají verde, ayuda mucho con las vías respiratorias. El pimiento rojo ayuda mucho con las vías urinarias, riñón, vejiga. Y el que tiene que ver ya con el color amarillo, tiene que ver mucho con la vista y con aportar, por ejemplo, vitamina C. El ají es un importante alimento que puede combinarse de muchas maneras. Entonces, vamos a consumir más ají, solo por esta parte y también por la parte también que corresponde a las fibras que este aporta a la salud. Así que vamos a consumir más ajíes para tener una mejor digestión y evitemos enfermedades incluso como el cáncer.
Muchas gracias. Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, está con nosotros. Saludos, bienvenido, doctor. Qué bueno tenerle por acá. Saludos. Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Ahí, caminando. 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 Mire, usted es un hombre favorecido en las encuestas, o medido, o muy bien medido, o con muy buenos resultados de un trabajo de años. Y sería bueno examinar esto en este contexto actual. Por un lado están las mediciones, por otro lado las diferencias en el partido de gobierno, de las dos figuras principales, con posibilidades de ruptura. Posibilidades, todo es posible. La oposición por definirse en la escisión que hubo del Partido Revolucionario Dominicano en PRDM, que también hay gente que no tiene la expectativa más positiva de lo que pueda resultar allí. Y usted que se ha mantenido dándole fuerza a su proyecto sin esos acuerdos, se le ve, se hace más visible en las encuestas y con un ascenso importante. El panorama político actual, ¿cómo usted lo sintetizaría a un año de las elecciones? Pienso que hay actualmente un nuevo escenario político electoral, en el cual, evidentemente, en relación al escenario del año 2012, para poner la última referencia, varios de los actores tradicionales han sido desplazados y han pasado a lugares que nunca habían tenido, como es el caso de
el PRD y el caso del PRCC. Y eso plantea que en este nuevo escenario político y electoral han irrumpido nuevos actores políticos. En el caso particular de Alianza País, que se ha venido situando como una fuerza electoral y política, es evidente que muestra un crecimiento y Alianza País no ha llegado a su techo, sino que lo importante en todas estas encuestas, cuando la examinamos en los últimos 2 años, lo importante es la tendencia. La tendencia de Alianza País ha sido al crecimiento. Pudieran diferir las encuestas en cuál es el porcentaje de crecimiento. Lo importante es que Alianza ha venido creciendo. Nosotros cuando vemos estas encuestas, evidentemente uno se alegra, siente satisfacción, pero siempre tenemos muy claro que la clave es el trabajo político, cotidiano, en las bases, en la sociedad. Tenemos muy claro que no son las encuestas las que nos han posicionado. Es el trabajo que realizamos lo que nos ha posicionado en las encuestas. ¿Qué ha cambiado Alianza País de las experiencias pasadas donde no ha podido alcanzar la meta, que es el poder? ¿Qué de nuevo en este momento? La Alianza País es una experiencia nueva. Nosotros incluso cuando participamos en las elecciones del 12, lo hicimos con apenas 1 año de haber sido depositado el expediente y reconocido Alianza País. No existíamos como tal. Y entonces hemos seguido un trabajo ininterrumpido. Lo que hemos hecho es identificar, en primer lugar, que Alianza País tiene que ser una respuesta a un vacío que existe en la sociedad dominicana, en un vacío político que es la falta de alternativas reales. Entonces, por tanto, Alianza País no es un invento, no es algo acomodaticio para servir de relleno ni de bisagra. Alianza País pretende ser una respuesta a ese vacío que existe en la sociedad. Y en segundo lugar, nosotros también identificar cuáles son nuestros fuertes y cuáles no son nuestros escenarios. ¿Cuáles son las cosas que dificultan armar un paquete de todo el que no se sienta representado en la tradición partidaria en República Dominicana? Bueno, la principal dificultad es que aquí hay no hay una competencia sobre reglas claras, ni además basada en igualdad de oportunidades. Yo me refiero a quienes quieren desplazar al poder tradicional, pero que no se ponen de acuerdo. Pienso, por ejemplo, en Fidel Santana, pienso en usted, pienso en Minú Tavares, pienso en otras personas que están ahí y cuestionan el sistema político dominicano. Yo pienso que todos son proyectos importantes y que es muy necesario que la sociedad tenga la posibilidad de que se abran 1000 escuelas, como decía un amigo tuyo. Don Mao Zedong. Bueno, entonces que se abran 1000 escuelas y que surjan. Lo estuve escuchando. Que surjan 1000 escuelas y que se abran 1000 flores, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso es importante. Es importante que aquí exista un frente amplio, es importante que aquí exista una propuesta como la de Minú, es importante que exista una propuesta como la de Eduardo Estrella, como la de Mas Puig. Nosotros tenemos que vernos y es algo que tenemos que entender. Todos nosotros somos fuerzas complementarias en un escenario político complejo y que busca definirse. Todos estos grupos alternativos de los que es parte de Alianza País, no debemos vernos como competitivos, como que estamos luchando por el mismo espacio, no. Tenemos que vernos como fuerzas complementarias y cada uno hacer su tarea, porque esa sí es la clave. Por ejemplo, uno de los errores que nosotros en Alianza País no cometemos es, nosotros no podemos competir en vallas. La política nuestra no es poner vallas. ¿Por qué? Sencillamente porque aquí tenemos unos liderazgos de vallas. Es decir, personas muy conocidas, pero en valla. Usted pasa por las autopistas y usted los encuentra y le dicen hasta líder, pero es en vallas. Líderes vallísticos. Pero ustedes no lo han oído nunca exponer una idea, debatir una idea, encabezar una lucha de la sociedad, ser parte. No,
son liderazgo de valla. Entonces, y de anuncios. Cafecito Entonces, Santo Domingo. Vamos a conceptualizar. Cafecito Santo Domingo, el mejor café del mundo. Vaya. Sí, De verdad, este no es un liderazgo de valla, este es un liderazgo de sabor que empiezan al aroma. Hay que Café decir, Santo vaya, Domingo. qué café. Vaya, qué café, como interjección. Continúe, doctor. Sí, entonces, por ejemplo, ese es un escenario que nosotros decimos, bien, que le vaya bien, pero ese no es el escenario de Alianza País. Porque primero nosotros no disponemos de los recursos y si lo tuviéramos, no lo invirtiéramos, no hiciéramos ese tipo de, o no hacemos ese tipo de política. Nosotros creemos más en el trabajo, enterrarnos en la sociedad, en los barrios, en las comunidades, comunicarnos con la gente, involucrar a la gente. Para nosotros la política es sobre todo participación. Doctor, usted dice que no son bisagra, no se sienten bisagra y no serían bisagra. En el contexto del análisis de los escenarios en las encuestas, uno de los exámenes posicionan a Guillermo Moreno en diferentes escenarios y luego es más fácil en Guillermo Moreno con 5, 8, 10, 12 para una coalición frente al partido de gobierno, frente al PLD. Incluso recuerdo que en la primera Gallup, desde que salió, hubo algunos dirigentes de PRM, que estaban diciendo, bueno, hay que pensar en Guillermo, pero pensando ya en la coalición que nos refuerce frente a una eventual segunda vuelta. Y eso se ha estado analizando. Algunos que dicen, bueno, es un crecimiento, como usted lo ha ponderado, buscando opciones, es una opción. Pero otros dicen son escenarios que se fabrican a un año de las elecciones para un condicionamiento y además tratar de atraerse a Guillermo, que ha estado reforzando una opción diferente e independiente a una coalición para sacar un partido que ya tiene mucho tiempo en el poder. ¿Usted qué cree de ese razonamiento? Nosotros lo que hemos planteado es que es necesario que el conjunto de fuerzas que nos asumimos como alternativa armemos una mesa de diálogo, como el primer piso, porque nosotros creemos que el problema no es, en esta coyuntura específica, estar haciendo ofertas y planteamientos que luego se conviertan en frustraciones, precisamente porque se cimentan sobre bases falsas o no sobre bases sólidas. Entonces, por eso decimos, el primer nivel, el primer piso es una mesa de diálogo del conjunto de sectores que nos identificamos en la necesidad de un cambio político para producir un cambio de rumbo. ¿Tienen en común? Subrayo esta parte. Okay. Es decir, no es suficiente identificarse en el cambio político. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata en esta coyuntura que estamos viviendo no es solo de sacar el partido gobernante. Esa es una meta importante, pero no es sacar el partido gobernante del poder para hacer lo mismo. Es para poner otro parecido, para poner igual. otro, para que repita, para que sean otros con otras banderas los nuevos corruptos. No, se trata de un cambio político, pero para producir un cambio de rumbo, para enderezar este país. Y en la mesa de diálogo, ese digamos es la basamenta, el punto de partida. Todos los que estemos de acuerdo en esa perspectiva, nosotros decimos, tenemos que armar esa mesa, para entonces ir construyendo esa coalición, ir construyendo ese mecanismo que pueda ofertarle a esta sociedad y plantearle a esta sociedad ese giro que se está necesitando. Eso puede ser en un año. Se puede hacer, si cuando hay voluntad, se puede hacer en 3 meses, porque se presume que ya la mitad es clara. A la mitad del camino está claro. Hay una coincidencia en función de producir un cambio político. En común tienen, lo que habría que ajustar es esa perspectiva a partir del cambio político. En común tienen el caso suyo, el caso de Max Puig, el caso de Minú Torres. No, Tavares. Minú Tavares, perdón. Que han participado de gobiernos tradicionales.
se han ido, como dicen ustedes, decepcionados y entendiendo que ahí no hay nada que hacer, como dicen. Esas coincidencias no lo pueden llevar a una convergencia. Todo eso es posible porque incluso las personas que has mencionado, los dirigentes políticos que has mencionado, todavía podríamos encontrar muchas otras cosas en común, su compromiso social, sus convicciones democráticas probadas durante décadas. Hay que ver lo que ha sido el trabajo de Mats y el trabajo de Minú, el trabajo incluso de Eduardo, que viene incluso de otro litoral político y sin embargo su consistencia en términos de las luchas democráticas, fortalecer la institucionalidad, asumir muchas de las causas que esta sociedad levanta. Es decir, es muchos los aspectos en común. Lo que falta muchas veces es que asumamos que somos fuerzas complementarias, no fuerzas competitivas, que tenemos que competir por el mismo espacio. No, tenemos que vernos como parte de un todo. Doctor, usted es y abogado, trabajar en ese sentido. Usted es abogado, no sociólogo, pero el político y el abogado tienen que conocer de psicología y sociología. Para que me explique lo siguiente. Usted sube en las encuestas como opción a los partidos tradicionales. Pues en el PLD se están dando cosas que no se veían antes y el PRD dividióse. Sin embargo, el actual gobernante, que es del PLD, tiene unos índices de aceptación impresionantes y en todos los escenarios sale con 70. Y si es el candidato, parecería que obtendría un triunfo con facilidad a partir de lo que dicen todas estas encuestas. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo se puede interpretar eso? Después de 8 años corridos, un gobierno como el de Fernández, rechazado, llega este gobernante, hay opciones que se alimentan a partir del tiempo, el PLD, y de las decepciones, y de que no corresponde a una serie de reclamos y aspiraciones. Sin embargo, el gobernante, que es de ese partido, mantiene un índice de popularidad alto y con proyección a que si es el candidato ganaría fácil las elecciones. ¿Cómo desentrañar eso? Yo pienso que esa popularidad en parte se debe al rechazo que genera el exgobernante, que se le sigue viendo dentro de ese partido como el potencial candidato. Entonces, en alguna medida, el presidente Medina representa, digamos que hay como una especie de PLD bueno y de PLD malo, de PLD aceptado y de PLD rechazado. Digamos que el gobernante Danilo Medina acumula esa tasa de rechazo que tiene el expresidente. No pienso que va a pasar lo mismo si él se decide a impulsar su candidatura presidencial. Porque precisamente una de las claves es que él ha estado más aparentemente concentrado en la tarea de gobierno que en la tarea de proselitismo. Incluso se le ve ausente en muchos aspectos, aunque evidentemente todos sabemos que todo este movimiento reeleccionista cuenta con su anuencia, porque eso no se puede producir sin esa anuencia. Pero a los ojos de la gente, él no está involucrado, aparentaría que no estaría involucrado. Si él, eso quiere decir que él no ha estado los focos no están sobre él en la lucha política, sino que él está un poquito al margen como gobernante. Si él pasa al primer plano, eso cambia. En segundo lugar, él tiene un impedimento, que es la prohibición de la reelección. Y todos sabemos que esa sería para modificar la Constitución, decir que él va a modificar la Constitución exclusivamente para reelegirse, ya eso tiene un costo político enorme, entre otras cosas porque constituye una negación
sería una falta a su propia palabra de que no buscaría la reelección. Pero todo, todo evoluciona, doctor. Sí, pero la evolución en términos de meses se llama faltar a la palabra. Es decir, una cosa es que 10 años después una persona haga una variación, pero que en cuestión de unos meses, usted diga hoy 20 veces que no va a buscar la reelección y de pronto comience a impulsar un proyecto que tiene otro peligro. Y aquella regla de la voluntad de la mayoría, de la democracia. Y que tiene otro peligro, y es el siguiente. Todos sabemos que la modificación constitucional solo se puede hacer comprando legisladores. Dice el ministro de Obras Públicas que no. Bueno, que no costaría un centavo, dijo. Es decir, no, ya le ha costado mucha suma de dinero al erario público esas campañas reeleccionistas. Porque cada vez que usted ve que transportan autobuses con personas, esas personas no van espontáneamente. Y cada vez que ustedes ven las pancartas, esas personas no van a la imprenta a hacer esas pancartas. Es decir, todo eso le cuesta muchísimo. ¿Usted cree que eso traería problemas a lo interno del PLD? Bueno, yo lo que pienso es que eso habría que comenzar entonces a medir esa llamada o esa popularidad en ese escenario. Si trae problemas por aquello de dividir y vencerá, ¿deberían de alentarlo la oposición? No, lo que pasa es que nosotros en política no nos manejamos con ese tipo de criterios. Eso es un problema que deben resolverlo los PLDistas. Ahora bien, lo que estoy diciendo es que sería traumático para esta sociedad, como lo ha sido siempre, que el presidente de la República encabece una propuesta de modificación constitucional para reelegirse. Cada vez que se ha hecho eso en la República Dominicana, no cuando se haya modificado la Constitución, sino cada vez que se ha hecho con ese propósito, ha sido traumático para el país y ha sido traumático para el que se quiere reelegir. Incluso se han creado situaciones de ingobernabilidad. Y entonces, porque todo el mundo sabe lo que pasa, es decir, una cosa lleva a la otra. Se requiere de recursos para comprar legisladores. Después de que se obtiene el cambio, entonces hay que continuar metiendo al Estado en la campaña subsiguiente. Y todo eso es traumático. Doctor, ¿por qué esta vez la decepción vencería al clientelismo? ¿En qué sentido? En el sentido de que el PLD ha gobernado mucho tiempo, hay una serie de compromisos no realizados, de promesas incumplidas. La gente está buscando opciones, pero es un partido en el gobierno y la clientela funciona. Entonces, ¿en qué medida esa decepción que hace que la gente busque caminos como Alianza País podría vencer al trabajo clientelar de un partido asentado en el gobierno ya con bastante tiempo? Es que las poblaciones y las sociedades se cansan del engaño. El clientelismo puede producir un efecto inmediato y produce una ilusión inmediata. En algunos casos, esa ilusión es la oferta del empleo. Hay un porcentaje que logra el empleo mínimo, pero hay otro que se frustra. Pero asimismo pasa cuando una persona, por ejemplo, la clientela es porque le dan un bono gas. Entonces, al principio puede crear una ilusión, pero al cabo de unos meses, esa persona misma se da cuenta que es un engaño, que él ha comprometido su vida, la de su familia, su futuro, en función de una dádiva que finalmente no resuelve sus problemas. Entonces, por eso hay en la sociedad dominicana y en todas las sociedades, no solamente en esta, el efecto del clientelismo pasa. Este es un partido que lleva ya 16 años, que ha ido construyendo toda una red clientelar que le garantiza, digamos, un voto duro. Pero hay una parte fluctuante, importante de la sociedad que puede ser ilusionada en un momento determinado, pero que finalmente se da cuenta, se convierte eso en frustración. Yo pienso que esa es la coyuntura en que estamos. Hay un real frustración de de una mayoría importante de la sociedad dominicana
que no ve, no solamente que se frustró frente a esta gestión, sino que no ve futuro en el partido gobernante, la posibilidad de realización, porque son demasiadas las promesas incumplidas. Pensemos en el empleo. Imagínense que un país que ronda en un 15% el desempleo, un país donde más del 60% tiene empleo informal, un país donde hay, oigan bien, un 42-40% de personas viviendo en la pobreza y la pobreza extrema. Eso estamos hablando de más de 4 millones de habitantes. Las políticas públicas, o sea, los que gobiernan desde el Estado, dicen quiero tener tal o cual cosa en el sector salud, sector de educación, turismo, empleo, vivienda. ¿Es solo de los políticos o es un conjunto, una sinergia que debe producirse? Entes productivos, digamos empresarios, los que generan riquezas y quienes gobiernan el modelo económico. Hay un crecimiento económico en República Dominicana. Está plasmado incluso en un libro que escribió Fran Moya Pons del Banco Popular, donde muestra todo lo que hemos crecido. Todos coinciden en que ha habido injusticia en la repartición de la riqueza. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo romper ese nudo? Hay un problema de modelo, Omar, que mientras no lo entendamos vamos a seguir patinando. Es decir, nosotros, no hay duda y está en discusión que la economía dominicana en los últimos 55 años, caminando hacia los 60 años, ha tenido una constante de crecimiento. Los economistas lo evalúan por encima de un promedio de un 5% anual. Es una de las economías que ha crecido más en América Latina de manera sostenible. Ahora, al mismo tiempo, esa economía no ha sido capaz de generar, de detener o de disminuir la pobreza. Todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el modelo que tenemos? Crecimiento económico combinado con un modelo que genera pobreza, que reproduce la pobreza. Te voy a poner un ejemplo. El promedio de América Latina de la pobreza es un 28%, el promedio. Entre todos los extremos, en la media es un 28%. Ahora mismo, los niveles de pobreza que tiene hoy República Dominicana, que se ubican entre un 40 y 42%, representa la cifra de pobreza de América Latina de los años 80. Es decir, nosotros tenemos un atraso de prácticamente 35 años. Dios. Es decir, que nos encontramos otros países que no exhiben ese nivel de crecimiento. Sin embargo, los niveles de pobreza han ido disminuyendo por políticas sociales, pero también porque los gobiernos tienen que definir políticas y establecer reglas claras. No hay posibilidad de inversión, de estimular la inversión, si no hay reglas claras. ¿Y cuál es una de las principales reglas que no claras? La falta de transparencia, doctor, la corrupción. Doctor, mire, se acabó el tiempo, pero aunque sea un minuto, perdón del director, para que usted me resuma sobre el caso Félix Bautista y todo lo que se ha creado. ¿La justicia es peor ahora que cuando usted hizo los sometimientos a Fernández y no obtuvo ganancia de causa o cuando usted fue fiscal? ¿Cuál es la situación? Sí, nosotros tenemos... En un minuto, por favor, ¿qué es lo que tenemos? Lo que está pasando ahora realmente es vergonzoso porque tenemos una justicia secuestrada en función de un interés político. Y entonces una justicia que dentro de ese mismo contexto se ha ido deteriorando. Por eso todo este tema de la lucha contra la impunidad y de la lucha contra la corrupción es crucial para la inversión, para el fortalecimiento institucional, para la posibilidad de un modelo en el cual podamos funcionar como país, para la democracia. No puede haber ninguno de estos valores, democracia e institucionalidad, si no hay un árbitro confiable, transparente, y no lo tenemos. La Suprema Corte de Justicia fue concebida precisamente como un mecanismo de resguardo ante los eventuales, en aquel momento en que se hizo el Consejo Nacional de Magistratura, ante los eventuales casos de corrupción que se podían plantear. Y entonces ha funcionado de manera automática, es decir, le ha dado protección. Por eso es tan importante que la sociedad se movilice y participe.
Y quiero aprovechar para decir que el próximo jueves habrán en todo el país un conjunto de manifestaciones de la sociedad en las distintas provincias, en las distintas municipios cabeceras, en los parques, en los palacios de justicia, precisamente para exigir algo que es elemental en una democracia, una justicia transparente, una justicia independiente, una justicia honesta, una justicia capaz. Y por eso nosotros hemos levantado, insistimos, en pedirle la renuncia a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y decírselo de manera clara, que se vayan ya. Gracias, doctor. Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, ha estado con nosotros. Gracias a él, a ustedes, y mañana de nuevo aquí en A Diario.